buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre el plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones aquí en Falces. Lo primero de todo, quiero decir que esto no lo hacemos esta jornada porque sea ninguna situación de alarma ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Lo que vamos a presentar esta tarde son medidas para saber cómo prevenir, cómo actuar ante una situación de emergencia de este tipo. Lo primero, paso a presentar a quienes están aquí conmigo en la mesa. Os voy a presentar por orden de intervención. Él es Pedro Zuazu, es el jefe del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra. Luego va a intervenir Amaya Ruiz, que es la jefa del negociado de inundabilidad y actuaciones en espacio fluvial, también del Gobierno de Navarra. Y más tarde será Javier Loizu el que nos cuente en qué consiste este plan de emergencias de riesgo por inundación en Falces, porque es del área del agua, gestión ambiental de Navarra, de GAN. Y para terminar será Beñat Uscola el que nos cuente qué tenemos que hacer para recibir estas alertas en caso de situación de emergencia ante una inundación. Además, también clausurará esta jornada sobre el plan de emergencia José Javier Boulandier, que pertenece al Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Navarra. También, además de que todos luego, después de todas nuestras intervenciones, estamos dispuestos, lo que queremos es escuchar también cualquier duda que tengáis. Lo que queremos es que de aquí salgamos con las ideas claras o al menos con alguna idea de qué tenemos que hacer y cómo va a actuar el ayuntamiento cuando ocurra una de estas situaciones de emergencia. Es fundamental, lo primero, de manera breve, ¿no? ¿Qué es el plan de emergencias ante el riesgo de inundación? Lo que os estaba diciendo es cómo tiene previsto afrontar el consistorio, el ayuntamiento, esta entidad, ante una situación de este riesgo de inundación. Falces tiene dos zonas que puede tener riesgo y es el Barranco del Pilón y también el río Arga. Lo que os decía, de aquí lo que tenemos que saber que es importante es que todos nosotros vamos a poder tener de manera gratuita un servicio de información sobre cómo está esta situación. Lo vamos a poder tener esas alertas en nuestro móvil. Será luego Beñat también el que os diga cómo podemos acceder a esta información. ¿Por qué tenemos que hacer un plan de emergencias? Porque Falces se cataloga como un área de riesgo potencial significativo de inundación. Entonces, por ley, estamos obligados a hacer este plan. ¿Cuál es la suerte que hemos tenido? Que ha sido el Gobierno de Navarra el que nos ha elegido como uno de los pueblos para que de manera gratuita nos redacten este plan. No me quiero extender más, ahora va a ser Pedro Zuazu el que también nos cuente cómo es todo este proceso y cuál es la situación de Falces. Adelante. Sí. Muy bien, pues yo creo que lo has adelantado perfectamente. El tema de las inundaciones cada vez, siempre ha preocupado más. Falces, yo creo que el anterior alcalde nos comentaba que él en sus últimos 8 años de legislaturas ha sufrido 6 inundaciones, con lo cual todos, y se ve un poco la audiencia, la participación de hoy, la importancia que tiene en Falces esta situación, que también a nivel de ámbito superior también está preocupando, y hay referencias legales que así lo recogen, ¿no? Desde propias directivas europeas. Hay una directiva del año 2010 que es la que recoge, tal como ha comentado la alcaldesa, la obligación de que este tema se contemple con seriedad y se habiliten instrumentos tanto para prevenir inundaciones como para actuar cuando se produzcan, que se van a producir, ¿no? Y en este sentido, lo que hoy se va a explicar, lo que hoy vamos a tratar de aquí es transmitir el trabajo que se ha realizado en definir el plan de riesgo de emergencia de inundación para evitar daños, que es un poco el objetivo de todas las normas, ¿no? Navarra en el 2016 hizo un plan de emergencias en relación con los riesgos de inundación, con lo cual también a nuestro nivel se ha definido este tipo de actuaciones, que por otra parte
tienen diversos rangos, ¿no? Está la actuación municipal, está la actuación ya si el tema se acrecienta, el plan foral, en el que ya otros medios, como luego en la clausura nos comentará el director de Protección Civil, son otros medios los que se movilizan. Pero hoy lo vamos a hablar sobre todo de esto, ¿no? Del plan de emergencia local, de cuáles son las medidas que se han identificado a nivel local para actuar cuando se lanza la alerta en inundación, cuando ya sabemos que se van a producir o que se pueden producir ciertos daños. El tomar medidas para que a nivel municipal y cada uno de nosotros adopte buenas prácticas para evitar daños, de eso es de lo que se trata. Y además, como sabéis, y estas semanas se está hablando mucho de ello, con el cambio climático, lo que se está previendo es que a futuro este fenómeno dé lugar a eventos, lo que llamamos eventos extremos, a situaciones de lluvias más intensas en poco tiempo. Cada vez estamos viendo más en la televisión episodios de este tipo, y en este sentido pues es más importante todavía el realizar este tipo de trabajos, y es por lo que desde el Gobierno de Navarra, dentro de los ámbitos de estudios de actuaciones en relación con el cambio climático, se ha planteado en el estudio que ahora comentará Amaia más en detalle. Muchas gracias. Entonces, desde el Gobierno de Navarra se ha hecho una selección y, bueno, el Arga ya sabéis lo que es un río que en verano lleva 1 metro cúbico y puede llevar 1000. Lo sufrimos todos, los que estamos en la capital también. Entonces, pues Falces ha sido elegido y esperamos que os sirva y que evitemos pues una desgracia, que es el peor daño que podemos tener. ¿De acuerdo? Vale, gracias, Amaia. Ahora es Javier el que nos va a contar en sí cuál es este plan de emergencias, los mapas, y bueno, pues todos nos vamos a poder situar en esa posible circunstancia. Vale, pues como han comentado, yo soy técnico del área del agua de gestión ambiental de Navarra y voy a intentar, en base a contestar a estas 6 preguntas, intentar haceros un resumen de lo que han sido los trabajos que hemos realizado para la elaboración de este plan. Bueno, las 2 primeras preguntas creo que ya las acaban de responder, que es por qué Falces debe contar con un plan de este tipo y cómo es el documento que hemos entregado al Ayuntamiento. Las preguntas 3 y 4 son en cuántos niveles de emergencia se estructura un plan de este tipo, en base a qué se van a activar los diferentes niveles de emergencia, y la 5ª pregunta que quiero contestar es cómo va a actuar el Ayuntamiento tras activarse un nivel de emergencia. Estas preguntas están en negrita porque, como han comentado, en este pueblo tenéis dos riesgos de inundación, el barranco y el río. Entonces vamos a responder a cada una de estas preguntas 2 veces, primero en relación con el riesgo del río y después en relación con el riesgo de desbordamientos del barranco. Y la 6ª pregunta que responderé es ¿qué recomendaciones y avisos tiene que seguir la población en caso de inundación? Como ha comentado la alcaldesa, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en todo su ámbito, han identificado 46 áreas con riesgo potencial significativo de inundación. Cada una de estas áreas con... esas 46 áreas, cada una puede contener varios tramos y en el total del ámbito de la Confederación hay 410 tramos con riesgo de inundación. En concreto, Falces pertenece al área de riesgo potencial significativo de inundación que se denomina Bajo Arga, que es el número 12 de esas 46. Este ARSIS consta de 8 tramos y de esos 8 tramos, 2 se encuentran en el término municipal de Falces, que, como han comentado, son el río y el propio barranco del Pilón. Bueno, creo que se ve bastante bien. El tramo que la Confederación define como de riesgo en el río Arga es parte de vuestro municipio y parte ya entra en Peralta, y ese es el que lleva el número de identificación número 2, y el 03 de los 8 tramos que os he dicho que consta este ARSIS es el barranco del Pilón.
el plan que entregamos al ayuntamiento tiene una estructura definida que viene definida en el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundación de Navarra, donde se define que estos planes locales deben constar de 4 documentos. El primero de ellos es el documento de fundamentos, donde se detalla los objetivos del plan, el ámbito de actuación, qué leyes están involucradas de protección civil, de temas de agua, están relacionadas con este tipo de planes y qué estudios hidrológicos e hidráulicos se han utilizado para el desarrollo del plan. El segundo documento que forma parte del plan es el documento que se denomina Análisis del Riesgo, donde se recopila toda la información de avenidas históricas y riadas que ha habido en la población, y también se documentan las fuentes de información oficiales, el Sistema Nacional de Cartografía y Zonas Inundables, de donde hemos sacado los mapas para la realización del plan. Vale, entonces iba por el documento 3. En el documento 3, que en parte ya lo tenéis detallado en el, un pequeño esquema en el díptico que se ha repartido, se establece qué tareas hay que realizar en este plan de emergencias y qué responsable municipal del ayuntamiento se va a encargar de cada una de ellas, y el organigrama de funcionamiento para el plan de emergencia. En el documento cuarto, que es igual un poco el más interesante, es donde se establecen los umbrales de caudal o de lluvia que nos van a decir que se activa determinado nivel de emergencia. Esos niveles de caudal y de lluvias acumuladas vienen detallados en este documento cuarto. Y luego hay una serie de anejos. El documento del plan va a estar disponible en la página web que ha desarrollado la empresa Tesignor, que luego nos explicarán, y vais a poder descargar todo el documento. Ahí vais a poder consultar también los anejos y, bueno, siempre suelo marcar el 4, el 5 y el 9, que son un poco los que me parecen más interesantes de cara a contar a la población, porque ahí vais a poder, seguramente muchos ya lo conocéis casi todas, las páginas web donde vais a poder hacer el seguimiento de caudales, datos de lluvia. Las páginas web aparecen recogidas en el anejo 4. En el anejo 5 están todos los mapas de previsión de zonas inundables. Vale, os decía, en el anejo 4 están las páginas web donde podéis seguir en tiempo real los datos de los caudales circulantes por los ríos y los datos de precipitación acumulada. En el quinto, los mapas de peligrosidad y riesgo con las zonas inundables para diferentes periodos de retorno. Y en el anejo 9, que luego lo volvemos a comentar, es donde está la versión más detallada de los consejos a la población. Cómo actuar en caso de desbordamientos del río o de los barrancos. Entonces ahora voy a empezar a hablar primero de la parte del plan que se ocupa del posible desbordamiento del río Arga. Y lo primero que quería comentar es en cuántos niveles de emergencia se estructura un plan, porque nosotros ya estamos acostumbrados y lo conocemos, pero seguramente estos planes locales son bastante nuevos y no todo el mundo está familiarizado con los conceptos de niveles de emergencia. Sí, todo el mundo debe saber, porque bueno, muchas veces igual aparece en los periódicos se ha activado el nivel de emergencia, pero Protección Civil de Navarra igual trabaja con unos que son diferentes de los que se utilizan en los planes locales. En los planes locales, este plan va a tener 4 niveles de emergencia y únicamente es importante saber que solo el nivel 2 y el nivel 3 son los que suponen daños graves por desbordamientos del río Arga. Es decir, que cuando el ayuntamiento nos comunique que hay una emergencia 0, tenemos que tener en cuenta que simplemente nos están avisando de que el río va a estar al límite de su capacidad de cauce y que la emergencia 1 significa que va a haber desbordamientos en puntos bajos, pero que los daños graves se inician en las fases de niveles de emergencia 2 y 3. Y lo que aparece señalado ahí como preemergencia es el nivel del caudal del río que va a poner en preaviso a los técnicos del ayuntamiento para iniciar el seguimiento de los caudales, pero ese nivel no se comunica todavía a la población. Entonces, bueno, en base a que se van a activar los diferentes niveles de emergencia por posible desbordamiento del río Arga, pues como es bastante evidente, lógico, hemos buscado aguas arriba las estaciones de aforo que están midiendo los caudales que circulan hacia Falces en tiempo real y sobre todo que están comunicando esos datos de aforo en tiempo real, que en este caso son la estación de Larga en Echauri y también hemos cogido, aunque tiene una importancia bastante menor, el caudal observado en el río Salado aguas abajo el embalse de Ayoz. Bueno, como podéis ver ahí, estamos hablando de una cuenca de 2.700 kilómetros cuadrados, de los cuales el 65% de ese área la vamos a tener controlada gracias al aforo que hay en Echauri. Y un 5% del área es la que vamos a controlar
con la estación de aforo aguas abajo del embalse de Ayoz. Esto que nos dice que más o menos tenemos controlado el 70% de la cuenca aguas arriba de la localidad. Y entonces lo que tendríamos a pensar que los caudales que van a circular por Echauri van a ser menores que los que van a llegar aquí, porque nos queda cuenca por controlar. Entonces, bueno, hicimos un análisis de los eventos históricos y ahora os voy a mostrar unos gráficos de las conclusiones que sacamos. Hemos estudiado toda la base de datos de caudales que tiene el Gobierno de Navarra y hemos analizado los 13 eventos más importantes de los últimos años para, a partir de este análisis de estos eventos, conocer si por Echauri están circulando, por ejemplo, 900 metros cúbicos por segundo, tener una referencia de cuánto esperamos que va a circular por Funes o por Falces. Vale, entonces, hemos cogido toda la información hidrológica disponible de la cuenca de Larga y hemos intentado saber estos dos valores. ¿Cuál es el ratio entre el caudal circulante por Echauri y el que nos va a llegar aquí? Y en cuántas horas nos va a llegar aquí ese pico de la avenida. Entonces, lo que os decía, lo que sí que va a ser muy variable es el número de horas que va a tardar en llegar el pico de la avenida desde Echauri hasta aquí. Si es una avenida más bien pequeña, de entre 500 y 600 metros cúbicos por segundo, en torno a 11 horas tardaría en llegar a Funes y unas 9 horas en llegar aquí. Si ya son avenidas de mayor caudal, de en torno a 1000 metros cúbicos por segundo, se dispara el número de horas y hasta Funes tardarían en llegar unas 19 horas, aquí unas 17-16. Como se ve, si no hay desbordamientos muy importantes en el río, ese tiempo en riadas de entre 500 y 600 metros cúbicos por segundo es muy fijo, sabemos muy bien cuándo va a llegar el pico aquí, y una vez que la avenida es más grande, sí que la variabilidad en el número de horas es bastante mayor. Aquí abajo podéis ver el caudal que en base a modelos pluviométricos y hidrológicos se ha calculado que va a circular por Falces cada 2 años va a haber una avenida de unos 540 metros cúbicos por segundo. Cada 5 años, estadísticamente de media, podemos esperar una avenida de unos 783 metros cúbicos por segundo. Y cada 10 años, estadísticamente en nivel medio, podemos esperar que va a circular por aquí una avenida de casi 1000 metros cúbicos por segundo. Y la he señalado en rojo, porque el color no sé si se ve del todo bien, que es esa magnitud de avenida es la que ya nos origina desbordamientos importantes, sobre todo en la margen izquierda del río, y es ya un poco cuando podemos hablar de desbordamientos generalizados. Para que tengáis un poco de referencia, aunque seguramente muchos lo sabéis, de qué caudal es el que nos va a generar ya desbordamientos e inundaciones importantes. Esto es a nivel del término municipal, pero si nos centramos un poco en el casco urbano, podemos ver que los desbordamientos en la margen derecha hacia el casco urbano no se iniciarían hasta caudales de una avenida de periodo de retorno de 500 años. Es decir, no deberíamos esperar que haya inundaciones en el casco urbano por desbordamiento de Larga hasta caudales de más de en torno a 2.300 metros cúbicos por segundo. Es decir, que con la situación actual el casco urbano está protegido para avenidas de más de 100 años de periodo de retorno. Entonces, lo que hemos hecho es asociar estas manchas de inundación con sus periodos de retorno a los 4 niveles de emergencia que os he comentado antes. Es decir, vamos a saber, cuando el ayuntamiento nos avise que se ha activado un nivel de emergencia 0, 1, 2 o 3, cuál es la extensión que se prevé que va a tener la inundación. Y como podéis ver ahí, hemos asignado el nivel de emergencia 0 a una inundación que se va a producir estadísticamente cada 5 años, nivel de emergencia 1 estadísticamente esperamos que ocurra cada 10 años, el nivel de emergencia 2 cada 25 y el nivel de emergencia 3 estaríamos hablando de un periodo de retorno de 500 años. Entonces, bueno, la tercera pregunta es ¿cómo va a actuar el ayuntamiento tras activar su nivel de emergencia? Entonces, básicamente lo que hemos hecho nosotros es venir aquí, tener reuniones de trabajo y hacer visitas de campo para que los responsables municipales nos contasen cuál ha sido históricamente su forma de funcionar, que son las personas que conocen las actuaciones concretas que han llevado a cabo en avenidas anteriores, e integrar lo que nos han contado en la estructura de este plan, que tiene una estructura marcada. Entonces, lo que hemos intentado es coger el conocimiento local, la forma de actuar de los últimos años y trasladarla literalmente al plan.
De esta forma, con estas visitas que hicimos a la localidad y estas reuniones de trabajo, pues nos permitió conocer, claro, en cada municipio nos encontramos problemáticas y casuísticas muy diversas. Cuáles son las problemáticas específicas de este municipio, cuáles son los puntos de desbordamiento que igual por las manchas de inundación no podemos conocer, pero los técnicos locales sí nos saben decir cuáles son los puntos más bajos, en los primeros que hay que actuar, y otras problemáticas específicas como el tema de las nuevas acequias. Entonces, bueno, juntando nuestra información de caudales, periodos de retorno y manchas de inundación, junto con la información local que nos han ido dando los técnicos municipales, hemos elaborado estas fichas. Son fichas dobles para cada nivel de emergencia y básicamente se recogen 4 tipos de información. Como podéis ver en la izquierda, aparece detallado el umbral del caudal de la suma de los ríos Arga y Salado, que nos va a determinar que se activa, en este caso he puesto de ejemplo la emergencia 1. Si se supera el caudal circulando por esos 2 ríos, ese nivel de caudal que aparece reflejado ahí, se activa este nivel de emergencia 1. Y podemos ver en esos mapas la inundación esperada para ese nivel de emergencia. Todo esto va a ser público y lo vais a poder consultar vosotros también. En la segunda ficha, donde aparece el número 3, aparecen reflejadas, una vez que se activa este nivel de emergencia, numeradas y con coordenadas las acciones concretas que los responsables municipales tienen que ejecutar si se activa este nivel de emergencia. Es decir, con coordenadas de determinada explotación o camino rural o calle que hay que cortar, que hay que señalizar o que hay que avisar, aparecen numeradas y detalladas qué acción debe realizar el ayuntamiento. Y donde aparece el número 4 es el mensaje el texto del mensaje que os enviarán a los vecinos si se activa este nivel de emergencia. Y lo que hemos hecho son estas fichas para cada nivel de emergencia. Como os decía, hay 4 niveles de emergencia, un nivel de preemergencia que es interno para el ayuntamiento empezar a hacer un seguimiento de cómo van los caudales, y el que está en verde es el último, es la vuelta a la normalidad. Una vez que los caudales descienden de determinados valores, se desactiva el plan. Entonces, bueno, toda esta información se ha documentado y se ha incluido en el plan. Pero sí que me parecía también interesante contaros esto, que es la parte más interna, o sea, el trabajo que hemos hecho específicamente para el ayuntamiento. Toda esta información para la gestión del plan se ha digitalizado y al ayuntamiento se le ha dado una aplicación de móvil y una versión de escritorio de la aplicación para la gestión de la emergencia. Entonces, los responsables municipales tienen una aplicación en el móvil donde les va a llegar un aviso si el río Arga sumado con el Salado va superando esos umbrales de los que os he ido hablando. Les llegará un aviso al móvil y desde el propio móvil o desde un ordenador o desde la versión de escritorio de la aplicación, que trabajan de forma totalmente sincronizada, van a poder activar la emergencia. De esa forma, el resto de trabajadores del ayuntamiento se van a enterar de que se ha activado la emergencia y van a poder empezar a realizar las acciones que tienen asignadas. Es interesante también, en la versión de escritorio hay un visor con el mapa de la localidad y los puntos en los que Policía Municipal, responsable de la brigada, tienen que actuar. De esta forma, por ejemplo, Policía Municipal se dirige a la calle que tiene que cortar y desde el móvil marca esa calle como que ya ha sido cortada. Se señaliza que esa acción ha sido realizada y el resto de personas involucradas en el operativo ya tienen conocimiento de que esa acción ha sido realizada y se puede hacer un seguimiento estructurado de las acciones que hay que realizar para cada nivel de emergencia. Bueno, entonces, esto es la operatividad respecto a el posible desbordamiento del río Arga. Ahora voy a contar lo mismo, pero referido al desbordamiento del Barranco del Pilón, que, como os he comentado, la Confederación lo definió como zona con riesgo de inundación y también debe ser incluida en un plan de este tipo. ¿Qué ocurre? Que a diferencia del río Arga, donde hemos hablado que tenemos 9, 16 horas para gestionar la emergencia y hacer las acciones que correspondan, en el Barranco tenemos calculado que en el peor de los escenarios, en 1 hora, hora y pico, ya podríamos estar hablando de que el Barranco se desbordase.
Entonces, lo que hemos hecho ha sido simplificar y en vez de mantener esos 4 niveles de emergencia y preemergencia de los que hablábamos antes, simplificarlo y únicamente dejarlo en 2 niveles de emergencia, porque no tenemos tiempo material en la peor de las circunstancias para hacer una gestión en base a 4 niveles y estar avisando a los vecinos y realizar las acciones que son necesarias en 4 niveles. Entonces, se ha simplificado a 2. En este caso, como no en el barranco obviamente no hay caudal y no tenemos estaciones de aforo, lo que vamos a hacer es establecer alertas pluviométricas. Hemos buscado el pluviómetro con comunicación de datos 15-minutal, que esté comunicando esos datos en tiempo real, que nos pueda servir para dar un aviso, y el más cercano es el de la Confederación en Miranda de Arga, y es el que vamos a usar para activar las emergencias por desbordamientos aquí en Falces. Estos niveles de emergencia se van a activar en base a acumulados de lluvia en determinados intervalos de tiempo, que ahora os voy a explicar. Y seleccionamos esta estación, como os decía, porque es la más cercana, que comunica datos 15-minutales en tiempo real, porque necesitamos una estación que nos dé datos de lluvia en tiempos de periodo corto, porque seguramente estamos hablando de tormentas de intensidad alta y tiempos cortos que necesitamos que nos llegue ese dato lo antes posible. Lo que hemos hecho es establecer 3 criterios de acumulación de lluvia que nos van a avisar que les van a avisar a los responsables municipales en su teléfono móvil si se están superando estos umbrales. Ojo que podemos estar hablando de un desbordamiento en el barranco del Pilón. Para el nivel de emergencia 2 hemos definido que si se superan 20 litros por metro cuadrado en media hora, ya estamos hablando de una tormenta de un periodo de retorno que puede ser en torno a 10 años, ya debemos empezar a prestar atención porque nos puede generar problemas. O si estamos hablando de 30 litros por metro cuadrado en una hora, también es una tormenta fuerte que nos puede llevar a activar la emergencia. Y si se superan los 50 litros por metro cuadrado en 3 horas, si se supera uno de esos 3, ya podríamos estar hablando de activar una emergencia 2. Y para una emergencia 3, si se supera uno de los umbrales que hemos definido abajo, también se podría plantear activar la emergencia 3. En este caso, ya estaríamos hablando de 30 litros por metro cuadrado en media hora, 50 litros por metro cuadrado en una hora o 80 litros por metro cuadrado en 3 horas, que son periodos de retorno muy altos, superiores a los 100 años. Esto ya estamos hablando de tormentas con periodos de retorno superiores a 100 años que con gran probabilidad nos provocarían desbordamientos en los barrancos. Es cierto que modelar hidráulicamente el desbordamiento de un barranco es muy complicado, entonces estas manchas de inundación hay que tomarlas con cierta precaución porque no podemos confiarnos que si nuestra casa no está exactamente en esa mancha, no se vaya a ver afectada. Porque estamos hablando de tormentas muy fuertes y esto hay que tomarlo un poco como una referencia, pero bueno, que sepáis que esta es la extensión que la Confederación ha calculado de la inundación que se produciría en el municipio si se desborda el barranco con una emergencia 2 o 3. Y en cualquier caso las dos son bastante similares y estaríamos hablando de gran parte del casco urbano con inundación. Y en este caso, lo mismo que en el tema del río, la actuación del ayuntamiento se va a gestionar con la aplicación del móvil y con la versión de escritorio de la misma aplicación. Es decir, que nos van a poder enviar, si se superan esos umbrales de precipitación que os he comentado, desde la aplicación o desde la versión del ordenador, nos enviarían un mensaje avisándonos de ese posible desbordamiento del barranco. Entonces, bueno, la última pregunta que quería comentar, que os he dicho desde el principio, es qué recomendaciones y qué comunicaciones nos va a dar el ayuntamiento y debe seguir la población. En este sentido, hemos repartido un díptico, que supongo que lo tenéis todos, donde aparecen 7 bloques de información. En el primero se recoge cuáles son los objetivos del plan y la descripción de dónde viene este tipo de planes. El segundo bloque de información es un resumen de lo que os he comentado, del documento 3, de la estructura, cómo se va a organizar el ayuntamiento con sus medios y recursos para realizar las acciones que tiene asignadas. Y en el tercer bloque de información es un resumen de la operatividad, donde se resume que se va a hacer un seguimiento de los caudales y de la lluvia en función de los avisos recibidos
y cómo se va a proceder para la gestión de la emergencia, de forma resumida. En la segunda página del díptico que os hemos repartido, volvemos a insistir en la descripción de los niveles de emergencia que nos va a avisar el ayuntamiento si hay un desbordamiento del río Arga, y que volver a insistir en que solo la emergencia 2 y la 3 es la que causa daños graves, aunque sí que es verdad que en este municipio la emergencia 1 ya, en cuanto a extensión, sí que coge bastante zona. Esto según luego en cada municipio nos encontramos con casuísticas muy variables, pero bueno, justo en este municipio la emergencia 1 también en cuanto a extensión es bastante significativa. Pero bueno. Entonces en esta página se resumen los niveles de emergencia, su descripción y la zona que esperamos que se va a inundar para cada uno de ellos. Y en la siguiente página repetimos lo mismo, con la descripción, en este caso únicamente ya se dice que solo la emergencia 2 y la emergencia 3 son las que se van a comunicar a la población por tema de tiempo de concentración del barranco, que nos va a permitir dividir en más niveles de emergencia la gestión del posible desbordamiento del barranco, y los mapas que os he mostrado. En la última página del díptico ponemos expresamente el texto de los mensajes que os van a llegar, y en esos textos intentamos describir la situación que se va a producir, por ejemplo, para la inundación por desbordamiento del río Arga en un nivel 0,1 o en el barranco, intentando describir cómo es la magnitud de la inundación esperada, pero evitando que de esta forma, con esta descripción, que se alarme demasiado a la población, que ya sepamos de qué nos están hablando y que simplemente nos están previendo que va a haber una crecida del río, que va a haber desbordamientos en puntos bajos, saber un poco de qué tipo de inundación nos están avisando. Y la séptima y última parte de la información que está en el díptico es un resumen de los consejos a la población. Como os he dicho antes, en el anejo 9 del plan, creo que son 9-10 páginas de consejos a la población, y aquí lo que hemos hecho simplemente es incluir un resumen de algunos de los que nos parecían más interesantes que estuviesen en el díptico. Yo en concreto, bueno, como podéis ver, esta parte del díptico está dividida en 3 partes. Son medidas preventivas a tomar antes de la inundación y durante la emergencia y una vez volviendo a la normalidad. Entonces los consejos están troceados en esas 3 partes. Respecto a, como os digo, en el anejo 9 aparecen muchos más consejos detallados, pero respecto a medidas preventivas a tomar antes de la inundación, sí que se hace referencia a revisar si nuestro seguro de la casa, por ejemplo, cubre los efectos causados por inundaciones, y también que hay que informarse del proceso a seguir para justificar los daños que puedan producirse. Porque igual, vale, entonces eso. Estos consejos están estructurados en tres bloques: medidas a tomar antes de la inundación, como este tema que os comentaba de los seguros, y saber qué proceso debemos seguir para justificar los daños y qué cosas debemos hacer en la inundación para luego presentar ante los seguros, es un ejemplo. Luego, antes de la inundación también, retirar aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua, y en el anejo 9 se cita también evitar obstáculos en vías de evacuación de edificios, porque hay muebles o otro tipo de cosas que en el momento de la inundación pueden flotar, atrancar puertas y no permitirnos salir de casa. Hay que tener un poco en cuenta que se eviten obstáculos en vías de evacuación de edificios. Otro tema es el de los coches, llevar el coche a un lugar seguro antes de la llegada del agua y nunca durante la riada, por ejemplo, que es bastante evidente, pero siempre hay que recordarlo. Y luego otro consejo que también me parece bastante interesante: durante las inundaciones las tapas de alcantarilla se pueden salir de su sitio, y si la zona está inundada y nosotros salimos a la calle, si no tenemos cuidado y no vamos con algún palo de alguna forma teniendo cuidado, hay que tener en cuenta que esas alcantarillas se mueven durante la riada, y si salimos a la calle posteriormente pueden no estar en su sitio y producir accidentes. Y respecto a la vuelta a la normalidad, algún consejo también que me parece interesante: cuidado con los aparatos eléctricos. Una vez volvemos a nuestras casas, revisar los aparatos eléctricos, y también retirar los animales muertos, avisar a las autoridades sanitarias para su adecuada eliminación, y tener cuidado con la posible presencia de sustancias inflamables o tóxicas desplazadas durante la inundación.
Y como os decía, bueno, esto es un poco un resumen de los que a mí me parecían más consejos algunos más significativos, pero podéis leer más en detalle en los anejos del plan. Bueno, gracias, Javier. Ahora va a ser Beñat el que nos va a dar esas nociones más técnicas de cómo hacer que toda esta información nos llegue a nuestros móviles de manera gratuita, que es lo que os comentaba antes y que es pues, lo más importante también, ¿no? El que todos demos, a través de una página web que nos va a enseñar ahora, nuestro número de teléfono. Vale. Bueno, nosotros somos de la empresa Tesignor y hemos desarrollado la aplicación Riada, que se trata de un gestor de alertas y emergencias por inundaciones. Bueno, básicamente el objetivo era coger el plan, el documento que está en papel y transformarlo o meterlo en una aplicación informática, sí, para así poder prevenir y minimizar los daños causados por las inundaciones. Al final lo que hace la aplicación es recabar datos en tiempo real de las estaciones de aforo y las estaciones pluviométricas y así poder anticiparnos a los riesgos de inundación, ¿vale? De este modo podremos automatizar la activación de los distintos niveles y nos va a facilitar hacer el seguimiento del plan, ¿sí? Hacer todas las actuaciones. Y una de las funcionalidades o una de las actuaciones será el poder avisar de los riesgos de inundación a la población mediante mensajes SMS. Entonces, prácticamente el proyecto está dividido en dos partes, ¿vale? Por una parte está lo que es la aplicación, ¿vale? Que tiene su versión web y su versión para móvil, ¿vale? Y esto solamente tendrán acceso a ella las personas que tienen que gestionar la emergencia, es decir, los integrantes del plan, pues ayuntamiento, policía municipal y brigada, ¿vale? Solo estas personas podrán acceder a la aplicación. Pero hemos abierto una página web que va dirigida a la población, donde hemos incluido información general del proyecto y donde la población se puede dar de alta en el servicio de alertas por si quieren recibir esos mensajes en caso de que se activen las emergencias por inundaciones. Entonces, bueno, prácticamente, para explicar un poco cómo funciona la aplicación está constantemente consultando los datos de los aforadores, ¿vale? Y va calculando si se supera un umbral o no. En el momento en el que calcula que se ha superado un umbral, automáticamente la aplicación notifica al jefe de emergencia, ¿vale? Y es el propio jefe de emergencia el que tiene que valorar la situación y decide si activa o no el siguiente nivel de emergencia. En el caso de que decida activar la emergencia, desde la aplicación, tanto escritorio como móvil, activa esa emergencia y ya directamente notifica al resto de los integrantes, pues policía municipal o brigada o quien sea, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, ya todos los integrantes del plan conocen que se ha activado un nivel de emergencia, entonces acceden a su aplicación, confirman su disponibilidad y empiezan a hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento quiere decir que les va a aparecer una lista con todas las actuaciones que se marcan en el plan y tienen que ir cumpliendo todas las actuaciones uno a uno. En rojo van a aparecer las actuaciones que todavía no se han realizado, en naranja las actuaciones en proceso y en verde las que ya se han actualizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de estas actuaciones en todos los niveles será enviar un SMS a la población, ¿vale? Y para eso tenemos que darnos de alta en el servicio. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar de alta en el servicio? Nosotros como vecinos o como la población. Pues bueno, hemos creado esta página web, el www.riada-falces.tesignor.com, que si lo veis en el folleto que os acaban de repartir, ahí también aparece cuál es la dirección, en el díptico también atrás aparece cuál es la dirección, en la página web del ayuntamiento también aparece una noticia con un enlace para ir a la página web. Y también me han comentado que si alguien tiene alguna duda o lo que sea, también puede acudir al ayuntamiento ya con su móvil y desde ahí les van a ayudar a darse de alta en el servicio. Pero bueno, es bastante fácil. Básicamente es... Aquí vemos cómo han puesto ahora una noticia con el enlace, ¿vale? a la página web. Pero bueno, prácticamente la página web sería esta. Está dividida en cuatro pestañas, ¿vale?
En la primera home más o menos explica de qué se trata o qué es riada. En la segunda pestaña, alta SMS, ahí es donde aparece cuál es el procedimiento que se debe seguir para darse de alta en el servicio, ¿vale? Básicamente la idea es introducir en esta casilla de aquí vuestro número de teléfono, ¿vale? Y le dais a enviar. En ese momento vais a recibir en vuestros móviles, en ese número, un código de verificación, un SMS con un código de verificación. Volvemos a introducir ese número en esta casilla, le damos a enviar, ¿vale? Y a partir de ese momento ya estaremos dados de alta en el servicio, ¿vale? Cada vez que se active un nivel de emergencia, nos va a llegar un SMS pues, notificándonos de que se ha activado el nivel, ¿vale? Y si queremos darnos de baja de este servicio, en esta misma pestaña, un poquito más abajo, tenemos el botón de baja SMS, ¿vale? Y lo mismo, aquí hay una pequeña casilla, introducimos el número de teléfono, le damos a enviar, nos va a llegar un código de verificación, lo volvemos a meter y a partir de ahí ya nos habremos dado de baja. Vale. Esto, la pestaña alta SMS, ¿vale? La tercera sería la de documentación, ¿vale? Donde hemos subido el plan en PDF, ¿vale? Aquí en el primero está el plan, lo que nos ha explicado Javier. Aquí en mapas estará el anejo 5, que los mapas están aparte. Y luego el último será consejos de autoprotección. Vamos a subir el díptico que os acaban de repartir, pero bueno, en PDF por si alguno lo quiere o lo que sea. Vale. Y ya por último tenemos la pestaña de acceso a usuarios, que ya como veis aquí aparece con un candado, porque, como ya he comentado antes, la aplicación al final solamente la van a utilizar las personas que tienen acceso, ¿vale? Que tienen usuario y contraseña, que serán pues eso, ayuntamiento, policía municipal y brigada. Entonces, bueno, este sería el link para ir a la aplicación web, esto para descargarse la aplicación móvil, y aquí un pequeño video tutorial donde se explica cómo funciona la aplicación. Pero bueno, al final a los vecinos lo que más les interesa es la pestaña para darse de alta y la documentación por si quieren consultar todo lo que ha explicado ahora Javier, pues en papel lo tendrán ahí, ¿vale? Entonces, ya nos hemos dado de alta en la aplicación y ahora vamos a ver qué mensajes nos van a llegar en cada situación. Vale, lo he dicho, ya nos hemos dado de alta. Entonces, ¿qué mensajes recibiré cuando se active cada nivel de emergencia? Vale, en este caso, por desbordamiento del río Aragón. Bueno, Arga, perdón. Si alcanzamos la emergencia 0, recibiremos un mensaje diciendo activado el nivel 0 de emergencia ante inundaciones, crecida importante del río Arga por posibles desbordamientos. Estén atentos a indicaciones. Vale. Si el caudal sigue aumentando y alcanzamos la emergencia 1, recibiremos el mensaje activado el nivel 1 de emergencia ante inundaciones, previsión de desbordamientos importantes en toda la zona del regadío de la margen izquierda del Arga, precaución en carretera NA 6210 a la altura de la gasolinera. ¿Que la situación empeora? Pues recibiríamos un tercer mensaje, ¿vale? Los mensajes irán llegando uno a uno. Si alcanzamos la emergencia 2, activado el nivel 2 de emergencia ante inundaciones, previsión de desbordamientos importantes, daños graves y cortes de carretera, peligro en la zona de la gasolinera y en la zona del colegio, precaución en las motas. Y ya, si ya llegásemos al último nivel, que es la emergencia 3, activado el nivel de emergencia máximo de emergencia ante inundaciones, previsión de desbordamientos con daños graves, previsión de superación de las motas e inundación generalizada del casco urbano. Vale, estos son los mensajes que nos irán llegando uno a uno, ¿vale? Si en un evento solamente alcanzamos la emergencia 1, pues nos llegará el mensaje de emergencia 0 y emergencia 1. Que llegamos al 2, pues 0, 1 y 2, bueno, así, uno a uno. ¿Y qué mensajes vamos a recibir en caso de desbordamiento de los barrancos? Pues, bueno, como ya ha explicado Javier, en este caso solamente tenemos 2 niveles de emergencia. En la emergencia 2 nos va a llegar activado el nivel 2 de emergencia ante inundaciones, previsión de desbordamiento del barranco del Pilón, posibles afecciones en las calles San Andrés, Avenida El Salvador, Calle Mayor y Calle San Esteban. Atentos a inundaciones con poco tiempo de reacción, ¿vale? Y si ya la situación empeora y llegamos a una emergencia 3, vamos a recibir el segundo mensaje, ¿vale?
Activado el nivel 3 de emergencia ante inundaciones. Previsión de desbordamientos importantes del barranco del Pilón. Previsión de inundación rápida y generalizada por la mayor parte del casco urbano. ¿Vale? Y bueno, básicamente la idea es esa, que os deis de alta en el servicio y cuando os llegue un mensaje, pues sigáis los consejos de autoprotección que ya aparecen en el díptico. La peor situación para una persona. Es decir, estas lluvias torrenciales, aquí en Navarra ya hemos tenido unas cuantas en Cortes, en las Bardenas. Hace poco en Tafalla, si habéis visto 4 imágenes, ya habéis visto lo que ha pasado en el barranco de Sant Swain. Aquí el tiempo es cortísimo, entonces yo añadiría a la lista de recomendaciones no salir de casa si se recibe una alerta por el barranco del Pilón. El coche se lo va a llevar, entonces esperemos que no se lleve a ninguna persona por ir a mover el coche. ¿De acuerdo? Una cosa se larga, que con 10 horas sabemos que puede venir fuerte y nos van a avisar muchas veces, y otra cosa es una lluvia torrencial en el que la alerta que hemos fijado tiene unos umbrales, pero puede ser mucho peor, ¿vale? No avisa. Entonces, quedarse en casa y esperar a que pase. Y si se lleva algún coche, eso es algo material. Entonces, aprovechando que aquí hay mucha gente, que muchos residiréis cerca, por favor, que no le pase nada a nadie, no porque no lo hayamos dicho, ¿vale? Tal y como está previsto, ya solo la clausura la va a realizar José Javier Boulandier, que es del Servicio de Protección Civil y Emergencias. Quería felicitar por muchas partidas, por partida de la asistencia, del interés que demuestra el pueblo por el tema, felicitar a la alcaldesa responsable principal de Protección Civil de la localidad, de la seguridad de sus ciudadanos, felicitar al equipo porque están presentando hoy un plan que lo van a estrenar todos ustedes junto con el ayuntamiento. Se ha comentado ahora, pues no sé, algún vecino ya ha vivido unas cuantas inundaciones y me imagino que el que más, el que menos, pues de 3 inundaciones no ha pasado o no se ha quedado por debajo. Hoy estrenamos un plan. Si han pasado 3 inundaciones como poco que hayamos vivido en nuestra vida y no teníamos un plan, pues bueno, pues vaya por ahí la felicitación doble. Dicho esto, tenemos un plan, vamos a sacarle partido al plan y quisiera decir también que el plan nos va a ayudar, nos va a ordenar las ideas, nos va a facilitar la acción y tener un orden para cuando ocurra lo que no queremos que ocurra, pero vemos que ocurre, más con lo digo ya en estas mesas, no sé si es cambio climático o no, porque no sé si para hablar de cambio climático se puede hablar en periodos cortos, pero sí que tenemos claro que las circunstancias meteorológicas van cada vez a peor, los fenómenos adversos van a ser más intensos, más frecuentes, de más larga duración. Lo estamos viviendo ya y para eso tenemos que estar preparados. Y se trata de como cuando uno empieza, no sé, a conducir. No sabes con qué pedal vas porque se te amontonan las cosas, pero si tienes ya cierta práctica y cierta norma, pues vas cumpliendo pasos y eso te va sirviendo para seguir adelante, ¿no? Pues eso es un poco el fundamento de este plan. Quería decir también que el plan tiene una serie de situaciones de emergencia que normalmente no tienen por qué, y lo han comentado ellos también, no tienen por qué coincidir con las situaciones de emergencia que puedan venir desde Protección Civil de Gobierno de Navarra, de la provincia. Se puede activar los planes en determinadas localidades y no tienen por qué coincidir con la determinación del plan de la emergencia a nivel de comunidad. Eso es sin más por comentarlo, pero no vaya a ser que digamos aquí que tenemos emergencia 3 y en Navarra no declaremos una emergencia de un nivel 3 de inundaciones, pero eso entra en lo lógico, de lo normal, no tiene por qué coincidir. Quería insistir también en que los planes, bueno, pues los estrenamos hoy, pero no quiere decir ni que con el plan estamos seguros al 100%, porque la seguridad absoluta no existe, los cálculos de la mota o el motarrón
Kilos A, si la ciencia yo creo que todavía no ha conseguido decirnos ni dónde va a llover tan fuerte, si va a llover más al norte, más al sur de la cuenca, va a ser totalmente diferente, pero sí que quisiera trasladar un poco que son herramientas que nos van a facilitar y que están avanzando un poco, que nos están cambiando la situación de cuando estábamos hace las últimas inundaciones a tener un plan, a tener unos datos ahora que nos van a permitir que pues tomar decisiones, sentirnos más seguros, poder tomar con más calma o tener la cabeza más libre para dirigirla a los problemas en concreto, más que tener la atiborrada de ahora qué tarea hago, si la primera, la segunda, la tercera. Bueno, pues en ese sentido nos van a venir bien, pero insisto, la seguridad absoluta no existe y la ciencia exacta en estos temas, pues los socorridos es decir que viene Murphy y que no se cumple, que 2 más 2, 4, aquí nunca, al revés. Bueno, pues eso, la seguridad absoluta no existe, pero tenemos un camino andado y por ahí podemos ir. Felicidades por eso. Quería comentar también, se está hablando del periodo de retorno de los 500 años, de los 100 años, esto es como la lotería no toca nunca y a veces toca 2 veces seguidas en 2 años. Bueno, pues lo de hablar de periodos de retorno es eso, es una medida, una idea de intentar plasmar la probabilidad que existe de que toque esa inundación. Contra más años de retorno tenga, pues es más difícil que pueda tocar, tiene menos posibilidades de que ocurra. Pero entra dentro del cesto del bombo y puede que toque un año y al año siguiente, y más con las condiciones climatológicas en las que nos estamos encontrando ahora con el devenir Participo totalmente de lo que decía Maya en cuanto a los barrancos. Es que 50 centímetros, no solo con los coches, yo creo que estamos todos en esa línea. Una bodega, un sótano, cualquier estructura por debajo de cota, ojo cuando salte la alarma o cuando salte el nivel de emergencia por parte de la aplicación. Pues porque si estamos solos, una puerta cerrada con 50 centímetros de agua empujándole, pues es difícil de abrir. Y si aquello sigue subiendo y no puedes abrir la puerta, pues tenemos un problema. Quiero insistir un poco en eso también, que no solo es el coche, que también, pues se prefiere que perdamos un coche que no perdamos una vida. Y lo mismo en cuanto bajemos un poco a bajo cota. Pues yo les recomendaría un poco que cuando salte la alarma, pues de la planta de arriba para arriba. Lo decían ellos también, las manchas de inundación, especialmente en el barranco, es muy difícil de calcular. Bueno, pues vamos a tener eso en cuenta y vamos a estar todos previsores cuando salte la alarma y ser un poco nosotros mismos protectores de nosotros. Vengo un poco a hacer un poco ese enlace en cuanto a que la autoprotección empieza por cada uno de ustedes, por cada una de ustedes, sigue o continúa dirigida y ejecutada por el máximo responsable del ayuntamiento, y todo lo que se intervenga y se actúe en cada una de las localidades se engarza en el plan y en la intervención que pueda venir ya de gobierno, y no digo más, si van a más, pues a nivel del Estado o lo que fuera. Eso es un poco lo que hemos intentado desde la actualización del plan de inundaciones, el plan especial de inundaciones de la Comunidad Foral, del Gobierno de Navarra, para a la hora de decir, de la mano de la directiva y de las confederaciones y de los propios ayuntamientos, que hemos determinado y hemos visto que hay unos lugares problemáticos que tienen un riesgo determinado y en los que hemos considerado que hay que intervenir, que hay que empezar a hacer cosas. ¿Para qué? Pues para que no nos pille, y si nos pilla, para que tengamos ya cosas adelantadas y no nos pille jugando, vamos, sin paraguas debajo de la lluvia. Sin más, yo creo que, bueno, pues de verdad, agradecerles, vamos, yo me voy de aquí encantadísimo de la vida por el interés y por poderles facilitar, por tener un plan, que no lo tengamos que cumplir, pero que el plan, sin más, por cerrar, es una cosa que la tenemos y que la tenemos que mantener, y que la iremos revisando cada 6 años, cada 5 años. Por supuesto que cada vez que haya una inundación habrá que revisarla y ver otra vez dónde están los problemas y ir ajustando, porque esto no es exacto. Sin más, enhorabuena a todos, de verdad.
Aquí hay un pequeño índice. Esto, como está en información pública, son bastante someras, ¿vale? Entonces tiene la extensión de la mancha, por un lado, y aquí las alturas. Si veis la leyenda, pues según la gradación de colores, pues es la profundidad. Normalmente donde está el río, pues es donde más profunda es el agua, ¿vale? No es muy intuitivo, porque han puesto aquí un arco iris bastante poco fácil de entender, pero bueno, que sepáis que esto lo podéis consultar, está en internet, ¿vale? Entonces, como os he dicho, está sin publicar. Vale, bueno, oye, pues muchas gracias por vuestra atención. Sabéis que en el Ayuntamiento también están para ayudaros si necesitáis descargar esta página y poner vuestro número de teléfono, y lo que necesitéis, pues estamos ahí en el Ayuntamiento. Gracias.